La rivalidad entre los espías y la tecnología del espionaje ha durado bastante tiempo. Cada vez que había una captura o que a un espía humano no se le relacionaba con una traición, aumentaba el deseo de la burocracia de obtener una máquina fiable que pudiera reemplazarlos. Los espías humanos son desorganizados, son complicados, algunas veces los cogen, otras los traicionan. También suelen tener información inexacta de ningún valor. Todo esto hace que resulten más difíciles que tener una pequeña y bonita máquina en el aire, o enterrada en la tierra, o en cualquier otro lugar. Pero hay una hipótesis que yo no considero necesariamente exacta, y es la que dice que la información que se obtiene a través de una fuente mecánica es más clara, más fiable que la que se obtiene a través de un espía. También la guerra representó un gran estímulo al desarrollo de la tecnología del espionaje. En la Primera Guerra Mundial se necesitaba información exacta para ayudar a romper el punto muerto en el que se encontraba el Frente Oeste. En 1917, en una etapa crítica de la guerra en el Frente Oeste, había mucha gente, principalmente campesinos franceses y belgas detrás del Frente Oeste, donde se encontraban las fuerzas alemanas. Esa gente podía dar una información inapreciable sobre los planes de las tropas alemanas, tales como movimientos de tropas hacia el frente, etc. Pero, ¿de qué forma podían pasar la información? Alguien tuvo la brillante idea de dejar caer palomas con paracaídas desde globos. Y lo hicieron con la ayuda de un extravagante aparato ideado por Herb Robinson. Y lo gracioso del caso es que tuvo éxito. Suspendido del globo había un armazón de madera atado a un reloj despertador. Y colgando de cada uno de los 4 puntos del armazón había un pequeño paracaídas que sostenía una canasta con palomas. Teniendo en cuenta la velocidad del viento y su dip, el reloj despertador se programaba para que liberara a las canastas de las palomas sobre el territorio enemigo. Allí, los campesinos belgas y franceses debían contestar a un cuestionario que se les enviaba sobre los movimientos de las tropas alemanas y colocarlo en la pata de la paloma mensajera. Cientos de informes de espionaje llegaron a las líneas aliadas a veces en pocas horas. Pero no todas las misiones con palomas tuvieron tanto éxito. Una serie de globos con palomas, debido a que los relojes funcionaron antes de lo proyectado, cayeron no en territorio enemigo, sino donde se encontraban las tropas canadienses, en nuestro sector del Frente Oeste. Y siento decir que cada una de esas palomas de alto secreto sirvieron de comida para las tropas canadienses. No es por accidente que la Primera Guerra Mundial, que fue el nacimiento de la guerra moderna, coincidiera con un gran desarrollo de la tecnología del espionaje. Se tomaron fotografías aéreas desde globos y aviones. Las radios captaban comunicaciones del enemigo o coordinaban el fuego de la artillería. La tecnología del espionaje tuvo un empuje mucho más intenso durante la guerra que en la paz, por la simple razón que los gobiernos y los altos mandos son altamente conscientes del hecho de que el espionaje es mucho más necesario en la guerra que en la paz. Los gobiernos se sienten mucho más dispuestos a poner más recursos, dedicar mucha más gente, gastar mucho más dinero, y cuando se pone más gente a trabajar en ello, se gasta más dinero en el tema, se obtienen muchos más avances. Al terminar la Primera Guerra Mundial, con rapidez y tal vez por falta de previsión, la mayoría de los científicos espías aliados fueron despedidos y se cortaron los fondos para el espionaje. Pero durante el Tercer Reich, cuando en los años 30 Alemania se estaba armando, sus espías trabajaban en ello. Su mayor triunfo, o por lo menos es lo que ellos pensaban, fue el desarrollo de la máquina para codificar Enigma. La clave de esta máquina reside en estas ruedas codificadoras y también en la instalación alámbrica del panel frontal. La máquina Enigma, que producía millones de variables, era tan diabólicamente complicada, con sus rotores y su instalación alámbrica aleatoria, que Alemania consideró que sus códigos serían indescifrables. Pero la tecnología, a pesar de que es una buena esclava, es un mal señor, y los alemanes pagarían muy caro su fe en ella. A principios de 1940, se reunió apresuradamente a un grupo de científicos que descifraron lo que había sido considerado indescifrable. De esa forma, durante la guerra, Churchill se mantuvo informado de los planes del alto mando alemán, una situación tan secreta que no fue desvelada hasta 30 años más tarde. Significaba, con casi total seguridad, la diferencia entre perder la guerra.
Aunque para muchas de las personas dedicadas al espionaje, la Segunda Guerra Mundial representó el apogeo del espionaje humano, trabajando detrás de las líneas enemigas con una simple radio y un libro de códigos. Se consiguieron, al igual que en la Primera Guerra Mundial, grandes avances en la tecnología del espionaje. Al mismo tiempo, se interceptaban las señales del enemigo, se mejoraban considerablemente las técnicas del reconocimiento fotográfico aéreo, algo que representaba frecuentemente grandes riesgos a los pilotos. Aquí, ante los ojos de los expertos fotógrafos de la RAF, se van revelando división tras división las líneas alemanas. Es posible ver el recorrido del Rin allá a lo lejos, y se pueden ver los emplazamientos de artillería del enemigo y los movimientos de sus tropas. Con sus datos se podrá trazar un mapa gigante del frente oeste alemán en la guerra. El legado más importante que la Segunda Guerra Mundial dejó a la acción de inteligencia de la posguerra fue un argumento irrebatible, que los servicios de inteligencia eran realmente útiles. Jamás nadie podría volver a decir que los servicios de inteligencia no eran importantes, que no eran necesarios sus servicios. Sin embargo, en los años inmediatos de la posguerra, Gran Bretaña cedió su supremacía en el campo del espionaje a los Estados Unidos. Había comenzado la Guerra Fría y Stalin, que había sido un aliado contra los nazis, era ahora difamado. La Agencia Central de Inteligencia, o CIA, fue creada para combatir la amenaza soviética. Estados Unidos había quedado traumatizado por el ataque sorpresa de Japón a Pearl Harbor y estaba decidido a no dejarse coger por sorpresa por los soviéticos. Harry Rositke, que fue agente secreto durante la Segunda Guerra Mundial, estuvo involucrado en la primera gran operación clandestina de la CIA. Bien, la operación Calcetines Rojos consistió en operaciones destinadas a colocar agentes con equipos de radio dentro de la Unión Soviética entre los años 49 al 53. Se hizo a petición del Pentágono. Lo que ellos necesitaban era información que les permitiera estar alerta. Y no había manera de saber qué sucedía en la Unión Soviética, excepto enviando agentes en paracaídas. Pero la Rusia de 1949 no era como Francia en 1942. El comité de bienvenida no estaba formado por campesinos amables, sino por la KGB. La operación Calcetines Rojos terminó en un rotundo fracaso y la mayoría de los agentes murieron. William Colby, un exdirector de la CIA, también formó parte de la agencia desde sus comienzos. Los controles comunistas impuestos en los países de su entorno después de la Segunda Guerra Mundial eran tan draconianos que los espías tenían verdaderas dificultades para operar y vivir. Como las técnicas que habíamos utilizado en la Segunda Guerra Mundial no servían para conseguir que penetraran espías en la Unión Soviética en los años 50, tuvimos que planear otras técnicas, de modo que nos volcamos a la tecnología para ayudarnos a saber qué era lo que estaba pasando en esa enorme y desconocida zona. Los Estados Unidos convirtieron aviones bombarderos de la Segunda Guerra Mundial en aviones escucha que debían volar a lo largo de las fronteras de la Unión Soviética. Estas misiones, conocidas como vuelos Ferret, eran deliberadamente provocadoras, con el fin de alertar a la defensa antiaérea soviética y poder así detectar su tráfico de transmisiones. Esta operación se realizó en los momentos más álgidos de la Guerra Fría, y al igual que la operación Calcetines Rojos, los vuelos Ferret eran extremadamente peligrosos. Un B-29 fue derribado con una tripulación de la Fuerza Aérea que creo era de unas 16 o 17 personas. También derribaron a un avión más pequeño, un B-26, con uno de mis compañeros como tripulante. El general y yo nos sentamos y comenzamos a reflexionar sobre el sistema tan costoso que estábamos utilizando para averiguar qué pasaba dentro de la Unión Soviética. Y no sé si fue su idea o la mía, pero pensamos que si tuviéramos aviones más rápidos que pudieran volar más alto, con cámaras de alta resolución, un vuelo con esos aviones podría conseguir más información que 100 agentes en tierra. La CIA se dirigió a la compañía Lockheed de aviación y a su brillante diseñador aeronáutico, Kelly Johnson. En 8 meses se habían realizado los planos del avión espía U-2 y estaba listo para volar. En parte un jet, en parte un planeador, el U-2 había sido diseñado para volar a casi 21 kilómetros de altura y tenía una autonomía de 4.000 kilómetros. La persona a cargo de este programa era Richard Drissel.
Era un avión de mucha envergadura y ala estrecha. Por supuesto, muy ligero. Y se le había instalado la última versión del mejor motor de propulsión disponible en ese momento. Y las expectativas en términos de alcance y altitud eran mucho más grandes que las de cualquier otro avión anterior. Su calidad era excepcional, ya que sus fotografías jamás pudieron ser superadas. Incluso creo que las fotos de los satélites más modernos no son mejores que las que conseguía el U-2. El equipo actual será de mejor resolución, pero opera desde una altitud considerable, de modo que lo mejor que se ha podido obtener de fotos espías fueron las tomadas por el U-2. Durante 4 años, el U-2 realizó con impunidad misiones de espionaje sobre el territorio de la Unión Soviética. El 1 de mayo de 1960, Francis Gary Powers guardó una cápsula de veneno en su bolsillo, subió a la cabina del U-2 número 360 y despegó desde Peshawar, en Pakistán, para fotografiar una planta de fabricación de misiles soviética. Esta iba a ser la última misión del U-2 sobre la Unión Soviética. En alguna zona de Rusia central, Powers fue alcanzado por un misil SAM. En la reunión diplomática que tuvo lugar en París, a continuación de este hecho, Khrushchev abandonó abruptamente la cumbre de los dirigentes mundiales. Para los rusos fue un golpe de propaganda muy importante. A pesar de lo sucedido, Powers sobrevivió y fue juzgado en Moscú. Se le sentenció a 10 años de prisión y a cumplir en una cárcel soviética, pero 2 años después fue liberado a cambio del gran espía soviético Rudolf Abel. El intercambio fue como un símbolo de los diferentes estilos de espionaje de los americanos y soviéticos. Powers era un técnico que dependía de los científicos de la Lockheed para poder obtener información valiosa. Abel, por el contrario, era un espía de la vieja escuela que durante años había transmitido secretos valiosísimos sobre los países occidentales. Debido a la importancia que la KGB daba a los espías humanos, sus agentes se convirtieron a lo largo de los años en los maestros de la tecnología estilo James Bond. En la Unión Soviética, después del hockey, el pasatiempo nacional es ocultar micrófonos para escuchas clandestinas y fabricar miniaturas. Keith Melton posee la más amplia colección del mundo occidental de material soviético de espionaje. No solo juguetes para niños, como este micrófono en miniatura, sino también aparatos siniestros para males como este revólver de gas oculto en un paquete de cigarrillos ucranianos. En la guerra propagandística, la CIA es demasiado cuidadosa como para mostrar todas las extravagantes armas soviéticas para matar. Este es un ejemplo de un dispositivo soviético de gas cianuro que fue utilizado en un asesinato. Dispara ácido cianhídrico y su principio es muy simple. Se amartillaba y aquí delante tiene un pequeño orificio. Dentro del arma hay una pequeña carga y una ampolla. Cuando se la dispara, la carga rompe el cristal de la ampolla y el ácido cianhídrico se vaporiza y se proyecta en un fino chorro. Se la envolvía normalmente en un periódico y se la llevaba en la mano. Al acercarse se ponía el periódico en la cara de la víctima y se presionaba el arma disparándose. Según las investigaciones que se hicieron a principios de la década de los 60, de 150 muertes sospechosas de exiliados soviéticos en Occidente, anteriores a 1962, se llegó a la conclusión que al menos unas 50 habían sido el resultado de envenenamiento de algún tipo por ácido cianhídrico.